Revelado, el hombre rechazado por su mujer se transforma en millonario. Una historia sorprendente. La vida de Santiago, un ingeniero agrónomo de 38 años, había sido un trasfondo de luchas y esperanzas. En su pequeño pueblo, donde el sol tiñía de oro los campos de maíz por la mañana, sus sueños eran tan grandes como las montañas que rodeaban su hogar. Pero un día, aquella realidad se desmoronó. Laura, su esposa, inundada de desesperación por las dificultades económicas, decidió dejarlo. El sonido de la puerta cerrándose se convirtió en el eco de su corazón, un latido que resonaba en un mar de dolor. ¿Por qué?, se repetía, intentando conjurar respuestas donde solo había abandono. Santiago sintió como si un puñal le atravesara el pecho al escuchar las palabras de Laura. Su pequeño hogar, una pequeña cabaña construida con amor, ahora se volvió un santuario de soledad. Se quedaba sentado en la mesa de la cocina, mirando la silla vacía donde solía reírse su hija. El peso de la deslealtad y el desamparo se mezclaba en su pecho, desbordando su espíritu como un río desbordado. Quizás debería rendirme, pensó, pero ahí estaba su hija, con su mirada inocente, recordándole por qué debía seguir luchando. Con un renovado fervor, la llama de la determinación brilló en su interior. En medio de su dolor, se inscribió en una universidad local, buscando la luz entre las sombras. Cada libro nuevo, cada ensayo, era como un bálsamo que sanaba sus heridas emocionales. La investigación agrícola, un campo que siempre lo había apasionado, se transformó en su salvación. Sin embargo, la vida cotidiana estaba plagada de dudas. Sus antiguos vecinos lo miraban como un simple obrero sin futuro. Aquellos rostros conocidos, que antes representaban la aceptación, ahora eran muros de escepticismo. ¿Puede un fracasado como yo tener éxito?, se preguntaba. Su mentor, un profesor experimentado que vio en él algo que él mismo había olvidado, se convirtió en su ancla. Juntos, forjaron un proyecto único que fusionaba la genética de plantas y el desarrollo agrícola. Sabía que sus compañeros lo miraban con desdén y eso lo desgastaba, pero en aquellos momentos en el laboratorio, sentía que cada pequeño avance era una victoria sobre sus miedos. Sin embargo, en casa, la ausencia de Laura se sentía como un fantasma. Cuando su hija le preguntaba por su madre, el nudo en su garganta era una atadura emocional que lo llenaba de impotencia. Cuando tenga éxito, todo será distinto, se prometía, aunque una parte de él temía que eso ya no sería suficiente. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Después de meses de lucha, Santiago finalmente lanza su startup agrícola. Con su desarrollo innovador, cientos de agricultores ven la esperanza resurgir. Su pueblo comienza a florecer, pero la notoriedad también atrae viejos enemigos. Al presentar su trabajo frente a inversores, se encuentra cara a cara con aquel antiguo conocido que lo había menospreciado. La tensión en el aire es palpable. Este es el momento. No solo es un proyecto, es mi vida, se dice a sí mismo. Su corazón late con fuerza, sabe que está en juego mucho más que su éxito personal. Pero, ¿será suficiente? Mientras el salón se llena de murmullos, Santiago siente la presión, cuestionándose si alguna vez logrará ser visto como lo que realmente es, un hombre que lucha, un padre que ama. El desafío está a la vista y la pregunta se cierne en su mente, ¿puede realmente mantenerse en pie frente a la adversidad que amenaza con desbordarlo una vez más? Mientras la sala de conferencias se llenaba de murmullos y miradas curiosas, Santiago respiró hondo. La presentación de su startup, marcada por años de sacrificio, se desplegaba ante él como un lienzo en blanco, listo para ser pintado con sus sueños. Esto no es solo un proyecto,
es mi redención, se recordó a sí mismo, sintiendo como el sudor empezaba a deslizarse por su frente. La mirada del inversor destacado, el mismo que había ridiculizado sus aspiraciones en el pasado, le devolvía un eco de sus peores temores. Santiago comenzó a hablar, cada palabra pronunciada con un firme propósito. Su voz resonaba en el recinto, cargada de información técnica que había estudiado a fondo. Terminó su discurso con una afirmación: estoy ofreciendo no solo un producto, ofrezco un futuro mejor para cada agricultor de nuestra comunidad. En el silencio posterior, una mezcla de asombro y escepticismo flotó en el aire. Se dio cuenta de que aunque había logrado captar la atención inicial, el verdadero desafío apenas comenzaba. La respuesta fue desalentadora. Uno a uno, los inversores plantearon dudas y contraargumentos. La exposición del proyecto que él había visto como su salvación se convertía rápidamente en un campo de batalla personal. Santiago luchaba contra dudas que emergían, como un fuego que amenazaba con consumirlo. Quizás no soy lo suficientemente bueno, pensó internamente mientras se obligaba a mantener su compostura. Pero, en ese mismo instante, lejos de ceder a la desesperación, un nuevo impulso despertó en su interior. Tenía conocimientos que otros no poseían, una experiencia vivida que lo hacía auténtico. Su vida marcada por el dolor ahora le otorgaba la fuerza para perseverar. Cuando la sesión terminó, su mentor se acercó a él y le transmitió confianza. Las grandes ideas siempre enfrentan resistencia, le dijo, lo importante es cómo decides avanzar a pesar de ello. Inspirado por la sabiduría de su guía, Santiago tomó la decisión de no dejarse vencer. En lugar de esconderse en la sombra del escepticismo, trabajaría más duro, perfeccionaría su propuesta y demostraría que su visión era viable. Se comprometió a dedicar las próximas semanas a refinar todos los matices de su plan de negocio, a buscar evidencias sólidas que apoyaran su innovación. Los días siguientes fueron una vorágine. Santiago pasaba horas en la universidad, investigando y analizando cada detalle. Sabía que debería superar las expectativas de los escépticos y transformar su historia personal de fracaso en una de éxito y superación profesional. Con cada tarde dedicada al estudio venía una chispa de creatividad, empezó a idear formas de pivotar su enfoque inicial, integrando técnicas que nunca antes había considerado. Se sentía como un alquimista de ideas, transformando la adversidad en oportunidades. Sin embargo, los ecos de su soledad se hicieron más fuertes. En los momentos de desánimo, su mente vagaba hacia Laura y los recuerdos de su vida familiar. ¿Qué pensaría ella si me viera ahora? Se preguntaba, atormentándose con la idea de que quizás, incluso si lograba el éxito, no sería suficiente para repararlo todo. Esta lucha interna no solo le hacía cuestionar su camino hacia la realización, sino que también lo impulsaba a emplear cada pequeña victoria como un ladrillo en su camino hacia la recuperación emocional. Al final de la semana, tras horas de trabajo arduo, preparó una nueva presentación. Había incorporado gráficos, proyecciones y testimonios impactantes de agricultores que habían empezado a ver resultados gracias a su solución. Es el momento, se dijo, preparándose para dar lo mejor de sí en la siguiente presentación. Pero, en el fondo, el susurro de sus dudas persiste. ¿Bastará este esfuerzo para demostrar quién verdaderamente soy? Se aparcó frente al auditorio nuevamente, enfrentando su reflejo en los vidrios. Santiago saboreaba el triunfo de sus logros, pero también era consciente de lo que estaba en juego. Al cruzar la entrada, la intensa sensación de presión y expectación cenó sobre él como una pesada losa. Era el momento de dar un paso al frente y demostrar que su identidad no dependía de un apodo despectivo, sino de su capacidad para renacer de las cenizas. Al tomar el micrófono, una pregunta lo atravesó: ¿servicios agrícolas mejorados o una nueva historia por contar? Las luces se atenuaron, y así, en un instante suspendido, se sintió con fuego no solo por su proyecto, sino por su vida. Las luces se encendieron, y el murmullo del auditorio se desvaneció lentamente mientras Santiago observaba las caras de los inversores. Sabía que estaban allí no solo para evaluar su proyecto, sino para escudriñarle, para ver si realmente había cambiado.
Hoy es el día que cambia todo, pensó mientras sostenía el micrófono. La presentación comenzó con los testimonios de aquellos agricultores que habían apostado por su visión. Mencionó cada nombre, cada historia. En sus palabras había una genuina pasión que resonaba en la sala. Santiago se dio cuenta de que no estaba solo, cada testimonio era una muestra del impacto real que su idea tenía en sus vidas. Fue un momento revelador, donde los números y las proyecciones se convirtieron en emociones palpables, pero a pesar de ello, las miradas curiosas continuaban pendientes, escudriñándolo. En ese momento, un viejo adversario, Martín, tomó la palabra. Santiago lo reconocía, ese mismo rostro había sido parte de los que se habían reído de él. ¿Realmente crees que puedes cambiar el futuro de la agricultura con una simple aplicación y unos gráficos?, cuestionó Martín, con la insolencia que siempre lo había caracterizado. Esa pregunta resonó en Santiago como un golpe. Se detuvo un instante, su determinación podría haberse desvanecido. Sin embargo, recordó las noches de trabajo intenso, los sacrificios que había hecho y las lágrimas derramadas. Este era su momento de confrontación. Sí, respondió con seguridad, creo en esta solución, y tengo evidencias que lo sustentan. Su voz creció en firmeza mientras comenzó a detallar cómo su sistema había mejorado cosechas y eliminado gastos innecesarios. La metamorfosis dentro de él era palpable, no era el hombre que había sido antes. Martín sonrió escépticamente, pero Santiago continuó, describiendo no solo los logros hasta la fecha, sino también su visión de largo plazo. Habló sobre la importancia de la sostenibilidad, de cómo su empresa sería un baluarte en un mundo que demandaba respuestas innovadoras para el cambio climático. Era más que un negocio, era una llamada a la acción. Cuando concluyó su presentación, notó un cambio en el ambiente. La atención había cambiado. Algunos inversores comenzaron a intercambiar murmullos basta entre ellos, las cejas se alzaban en señal de interés. Pero el eco de la duda seguía presente en su mente. ¿Es suficiente? A medida que los inversores hacían preguntas, Santiago sintió que se habían olvidado del pasado. Su mente se centraba en los hechos, las respuestas eran claras y directas. La ansiedad comenzó a disiparse, y con ella, la niebla de la inseguridad. Sin embargo, la sensación de estar en la cuerda floja persistía. Finalmente, el momento de la deliberación llegó. Santiago se retiró brevemente aislado en una pequeña sala, donde las luces eran tenues. Se sentó, y su mente repitió las palabras de su mentor: las grandes ideas siempre enfrentan resistencia. En ese instante, reflexionó sobre lo que realmente significaba el éxito para él. No se trataba solo de conseguir inversión, sino de demostrar su capacidad para levantarse tras el rechazo, para validar sus propias aspiraciones y dejar atrás el peso del pasado. Mientras aguardaba la decisión, la puerta se abrió y su mentor entró. ¿Cómo te sientes?, le preguntó. Santiago miró hacia arriba, consciente de que no solo debía recibir una evaluación externa, sino que ésta iba de la mano con su propia percepción de valor. Sé que soy más que el hombre que fracasó antes, respondió. Pero en su interior, la pregunta persistía: ¿y si nunca lo consigo? La tensión en su pecho aumentó mientras esperaba el veredicto. Y en ese momento crítico, una conversación a sus espaldas detuvo su respiración. Una frase resonó: ese proyecto tiene potencial, pero una pausa. Santiago se giró, su corazón latiendo con fuerza. Era su enfrentamiento contra el pesimismo del pasado. ¿Sería capaz de transformar esta nueva oportunidad en la afirmación de su valor no solo como emprendedor, sino como hombre renacido? El destino de su futuro pendía de un hilo, y la respuesta que seguía podría marcar el final o el inicio de una nueva narrativa. La puerta se cerró con un golpe, y el silencio invadió la sala. Santiago sintió la presión del ambiente, como una tormenta que mantenía en vilo su futuro. Había pasado años trabajando por este momento, y no podía permitir que el miedo anidara en su mente. Sin embargo, aquellas palabras, pero, resonaban como un eco en su interior.
Mientras esperaba, se cuestionó si realmente era posible que su experiencia pasada, marcada por el fracaso y el rechazo, pudiera convertirse en su mayor fortaleza. Había renovado su visión y su enfoque, pero la fragilidad emocional seguía acechando. Se recordó a sí mismo que cada obstáculo tenía el potencial de enseñarle algo. Su pasado, en lugar de ser una sombra, podía ser la piedra angular de su evolución personal. Decidió que estaba listo para transformar la incertidumbre en acción. Santiago se levantó de la silla, respiró profundamente y se acercó al espejo que colgaba en la pared. Miró su reflejo y, en un susurro, se repitió sus propias afirmaciones. Soy un innovador. Soy un líder. Soy capaz. Enfocarse en su esencia, en lo que representaba, era esencial para despejar la duda. Volvió a sentarse, el peso de la incertidumbre aún en su pecho, pero empezó a visualizar las distintas posibilidades que podría enfrentar. ¿Y si la respuesta no es lo que espero? Se planteó el escenario de un rechazo definitivo y sintió un golpe de adrenalina recorrer su cuerpo. La pregunta no solo era una cesión de poder, sino una invitación a reflexionar sobre el verdadero significado del éxito. ¿Significaba solo recibir inversiones? O, tal vez, el éxito radicaba en haber logrado madurar, aprender y renacer de sus fracasos. Los murmullos tras la puerta se desvanecieron y Santiago sintió cómo su mente se activaba con la idea de intervenir. Era un momento crucial, no solo para su proyecto, sino para reescribir su historia personal. Se levantó, se acercó a la puerta y, con la mano temblorosa, giró el picaporte. Cuando traspasó el umbral, el ambiente cambió. Los inversores estaban sentados, sus rostros serios, y entre ellos, Martín lo miraba con una expresión mezcla de burla y curiosidad. Santiago tuvo una revelación instantánea, el juicio de los demás dejaba de tener relevancia. Había enterrado su pasado y estaba listo para reclamar su futuro. Su mentor lo miró, arqueando una ceja, sugiriendo que todo dependía de su próximo paso. Con una voz más firme que nunca, comenzó a hablar. No estoy aquí solo para vender una idea. Estoy aquí para inspirar una revolución en la agricultura, donde cada uno de ustedes puede ser parte de algo grande. Las palabras fluyeron de su boca, cargadas de fervor. Lo que comenzó como un intento de defender su proyecto, pronto se transformó en una declaración de intenciones vitales. Describió cambios tangibles y los riesgos que había enfrentado, no solo como empresario, sino como humano. Relató cómo había enfrentado a sus demonios internos, la duda y el desánimo, y cómo todo eso lo había llevado a fortalecer su propósito. Al terminar, se sintió ligero. La tensión que había acompañado su presentación se había disipado, y la atmósfera comenzó a cambiar. Un murmullo surcó el aire, pero esta vez, era distinto. La atención se había intensificado, y con ella, un destello de esperanza floreció en Santiago. Sin embargo, a medida que cada inversor debatía entre ellos, una pregunta final quedó flotando en su mente. ¿Están listos para creer en un hombre que apenas ha conseguido levantarse tras las caídas? Justo en ese momento, un inversor se puso de pie, sus ojos fijos en Santiago. Usted cree en su proyecto, pero, ¿cree en usted mismo? Era la confrontación que él había estado esperando, una evaluación directa de su autocapacidad, y Santiago supo que este era su último desafío. ¿Tendría el valor de dar el siguiente paso hacia su verdadero renacer personal, o se dejaría dominar por los temores del pasado? Santiago sintió cómo su corazón se detuvo un instante. Aquella pregunta, simple y directa, desgarró la coraza que había construido a su alrededor. No era solo un reto hacia él, sino un espejo que reflejaba sus más profundas inseguridades. Rápidamente, su mente lo transportó a momentos de vulnerabilidad en su vida, cuando había dudado de su valía, momentos donde el eco del fracaso resonaba aún más fuerte que el murmullo de sus sueños. Consciente de la necesidad de responder con autenticidad, respiró hondo y buscó un punto de apoyo en el piso. Tenía que dejar de lado la chispa de inseguridad que había encendido la pregunta en su interior. Al mirar de nuevo al inversor, la fatiga del pasado se tornó en determinación. Claro que creo en mí mismo,
respondió, con una voz que se hizo cada vez más firme. Se sentía como un ave fénix, dispuesto a renacer de sus cenizas. Confío en mi capacidad para aprender de mis fracasos y de mis errores. Cada caída me ha empujado hacia un nuevo aprendizaje. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro del inversor. Podía percibir que Santiago había hecho una conexión profunda, tomando la evaluación como un catalizador para su transformación. Sin embargo, el viaje no había terminado. En un grupo de inversores competitivos, el juicio y la incertidumbre nunca desaparece del todo. Santiago se preguntó si su revelación era suficiente. Para ellos, ¿cuánto valía un hombre que se levantaba una y otra vez? A veces, el valor se mide en cifras, pero yo creo que el coraje de levantarse después de caer es lo que realmente cuenta, continuó, notando que algunos inversores asintieron. Aquella era su oportunidad. Hacer de su vulnerabilidad una fortaleza, no solo un discurso académico o financiero. La conversación se centró en el proyecto, su visión, su estrategia, su entusiasmo por revolucionar la agricultura. Cada respuesta fluyó con la convicción que había cultivado a lo largo de su difícil camino. En medio de sus palabras, experimentó un cambio profundo. La posibilidad de ser visto no solo como un emprendedor, sino como una persona con una historia inspiradora, cobraba sentido. Los inversores no solo estaban interesados en cifras, sino en la capacidad de Santiago para transformar su propia vida y la de otros, pero su mente, siempre alerta y analítica, también trazaba una línea de defensa. Había una sombra que le advertía sobre la inminente presión de este nuevo enfoque. ¿Qué pasará si no logro transmitir mi mensaje? ¿Hasta dónde estoy dispuesto a arriesgar mi corazón? Esa pregunta lo seguía, como una sombra que al caer la noche se extendía y se hacía más densa. Cuando la reunión parecía alcanzar su clímax, Santiago se dio cuenta de que no podía permitirse mostrarse vulnerable. La vulnerabilidad que había decidido abrazar debía equilibrarse con la seguridad de su propósito. Un último intento de reafirmar su convicción lo llevó a plantear una pregunta a los inversores. Si logramos avanzar en este proyecto y generamos éxito, ¿estarían dispuestos a estar a mi lado en este viaje? Porque no todo se mide en ganancias. Se trata de marcar una diferencia. El murmullante ambiente se tornó tenso nuevamente. La pregunta era desafiante, un llamado a la acción y una invitación a formar parte de algo más grande. Él sabía que, en sus manos, sostenía no solo su futuro, sino también la capacidad de inspirar una conexión genuina entre ellos. El inversor, que había sido el primero en cuestionarle, nuevamente se levantó. Esa es la clase de respuesta que esperábamos. Pero hay algo que debo preguntarte. La segunda pregunta pendía en el aire, cargada de incertidumbre y expectativas, como una cuerda que podía tensarse o romperse en el instante. ¿Qué revelación vendría ahora? Santiago notó cómo la sala se llenaba de un silencio denso, casi palpable. La tensión lo envolvía como una neblina. Los ojos del inversor, serios y penetrantes, lo evaluaban, y él, a pesar de su resolución, sintió cómo las dudas empezaban a circular nuevamente por su mente. ¿Cómo planeas superar los fracasos del pasado? ¿Qué garantía me das de que no repetirás esos errores? La pregunta resonó con una claridad que provocó un vuelco en su estómago. Era un reto directo, una lanza que atravesaba su piel de nuevo, exigiéndole respuestas que aún no sabía que tenía. La fragilidad de su vulnerabilidad hizo una pequeña grieta en su confianza y, con la determinación en sus manos, se preparó para una respuesta. Pensó en la última vez que se había enfrentado a una situación similar, en la que sintió que todo se desmoronaba. Recordó cómo había extraído lecciones de sus fracasos en el pasado, cómo había construido su carácter a partir de esos momentos difíciles. ¿Era suficiente? Cada error es una semilla de aprendizaje, comenzó, su voz profunda resonando con cada palabra. No hay camino hacia el éxito sin la instrucción del fracaso. En mis errores he cultivado la resiliencia. No soy la misma persona que fracasó antes. He transformado mi dolor en poder. Las palabras fluyeron.
Se dio cuenta de que había un poder real en su historia, no solo era un aspirante a empresario, sino un hombre que había luchado, caído y renacido. Las dudas se disolvieron mientras su narración llenaba el espacio, incluso los inversores comenzaron a mostrarse más receptivos, asintiendo con interés. Santiago, cada vez más seguro, siguió hablando. Estoy aquí no solo por mí, sino por los que también han fracasado. Mi visión es crear un modelo que no solo sea viable económicamente, sino que también redima el valor de los fracasos, tanto en la agricultura como en la vida. Quiero que cada uno de mis errores se convierta en una enseñanza para otros. Los murmullos de aprobación comenzaron a poblar la sala. Se sentía como si hubiera encendido un fuego en su interior. Sin embargo, a medida que hablaba, una voz interna lo interpelaba, ¿es suficiente? ¿Puedes mantener este impulso? Esa persuasión era una sombra que siempre lo acechaba, pero él eligió no escucharla, decidió avanzar. Su respuesta había resonado en el ambiente y veía cómo el interés de los inversores empezaba a convertirse en algo más tangible. Lo que propongo no es solo un proyecto, continuó, es una revolución. Estoy listo para tomar riesgos y necesito socios que compartan esta visión. Con vuestra inversión, no solo se elevarán las cifras, sino también las vidas de aquellos que, como yo, buscan una segunda oportunidad. La atmósfera cambió. Ya no era solo un pitch, era una promesa de transformación. Sentía que su vulnerabilidad se había convertido en una fortaleza, y aquellos ojos que una vez lo juzgaron ahora comenzaban a ver algo más allá de los números. Justo cuando parecía que se acercaba a un punto culminante de interés, el inversor que había formulado la última pregunta sonrió, un gesto inesperado que le llenó de una mezcla de esperanza y ansiedad. Pero Santiago, ¿qué pasará si esta vez vuelves a caer? La pregunta pendió en el aire como una espada en equilibrio, desnudando su mayor miedo. Había llegado el momento de enfrentarse a su mayor desafío, la posibilidad de perder todo nuevamente, la capacidad de arriesgar su renovada fortaleza. Esa era la verdadera prueba de su transformación. Estaba preparado para sortear el abismo de la incertidumbre, la decisión dependía de él. Pero el eco de cada fracaso pasaba a ser más que una sombra, era un testimonio de fuerza acumulada. Santiago sintió que su corazón latía más fuerte. Este era el momento. ¿Se atrevería a saltar, incluso sabiendo lo que estaba en juego? La resolución estaba al alcance de su mano, pero la respuesta a esa pregunta lo llevaría a todo un nuevo mundo de posibilidades. La tensión en la sala se sintió como un resorte apretado, listo para liberar toda su carga en el momento menos esperado. Santiago respiró hondo, sintiendo la necesidad de que sus palabras fueran más que un refugio emocional, debían ser un faro de esperanza para sí mismo y para quienes creían en su visión. La pregunta que lo desnudaba no era solo un desafío del inversor, era la manifestación de sus propios miedos, aquellos que lo habían acechado en forma de noches sin dormir y de inseguridades que parecían no tener fin. La sala seguía observándolo, y en ese silencio, se dio cuenta de una cosa, los fracasos del pasado no solo lo habían debilitado, sino que le habían otorgado una profunda comprensión del proceso de creación. Se sentía en deuda con esas experiencias, las cuales le habían enseñado la diferencia entre una idea y un proyecto viable. Ese entendimiento lo llevó a una revelación. Si vuelvo a caer, comenzó a articular, será porque habré explorado un nuevo camino, no porque me haya quedado estancado en un error repetido. Las palabras fluyeron de su boca con una autenticidad que había cultivado en su lucha diaria. Se dio cuenta de que su propuesta no solo era un plan de negocios, era un testimonio de su viaje personal, y cada paso lo acercaba más a su propósito. Los murmullos de aprobación se convertían en murmullos de esperanza, y con cada sentimiento en la sala, Santiago sentía cómo se disipaba una parte del peso que llevaba sobre los hombros. Había una conexión palpable, una alianza en construcción. Sin embargo, sabía que no podía dejarse llevar por la inercia del momento. Era vital que clarificara su camino, que construyera un mapa que pudiera guiarlo a través de la incertidumbre que siempre había sido su compañera.
Mi plan es preparar una estructura sólida, un equipo que comparta esta visión de resiliencia. Cada decisión que tome estará basada en análisis y en estrategias medibles. No dejaré que el miedo determine mi camino, en vez de eso, convertiré ese miedo en la energía que me impulsará hacia nuevos horizontes. Su discurso, cada vez más enfocado, reflejaba la nueva mentalidad que había comenzado a forjar. Había pasado de sentirse como víctima de sus resultados a adoptar el papel de arquitecto de su propia vida. Este cambio de mentalidad se transformó en una semilla de determinación que se arraigó en su corazón. Recorriendo la sala con la mirada, vio a los inversores asintiendo, algunos tomando notas, otros intercambiando miradas de complicidad. Santiago sintió que se estaba acercando a un punto decisivo, no solo para su pitch, sino también para su propia identidad. Cada palabra pronunciada se sentía como un acto de reivindicación. Era inevitable pensar que el pasado amenazaría su futuro, pero esta vez, ya no se dejaría vencer. La verdadera medida de su transformación sería su capacidad para enfrentarse a la incertidumbre con valentía. En ese momento, una idea audaz germinó en su mente: ¿qué pasaría si abriera los libros y compartiera, de forma transparente, sus fracasos? ¿Y si, en lugar de ocultar sus errores, los utilizara como una base sobre la que construir su éxito? Hacerlo no solo lo elevaría a él, sino que podría inspirar a otros que se sentirían atrapados por sus propias dificultades. Mientras sopesaba esta posibilidad, sintió un impulso interno. La proyección de su futuro dependía de mantenerse fiel a su propio proceso. La energía en la sala había cambiado, y la pregunta que surgía ahora en su mente era: ¿están listos para explorar el verdadero significado del fracaso y cómo podemos convertirlo en un trampolín hacia el éxito? Con esos pensamientos frescos y una chispa de intriga, supo que había llegado el momento de dar un paso audaz. Entonces, se giró hacia el inversor que había planteado la pregunta que lo había desnudado y, con una mirada decidida, le dijo: quiero mostrarte lo que realmente se encuentra detrás de mis fracasos. La promesa de un nuevo camino se cernía ante él, y Santiago estaba listo para explorar todas las aristas de su viaje hacia la transformación. Santiago sintió que el ambiente a su alrededor se había transformado en un gris pulido, un campo de posibilidades anticipadas. La decisión de ser vulnerable había abierto un camino que no podía ser desandado. En el silencio que siguió a sus palabras, percibió un cambio profundo no solo en su yo interior, sino también en la conexión que estaba forjando con los inversores. Sus corazones y mentes parecían sincronizarse con su vulnerabilidad. Cada paso hacia adelante lo llenaba de determinación renovada. Santiago comenzó a reflexionar de manera más intensiva sobre su historia personal, conscientes de que no era solo un relato de emprendimiento, sino un viaje de autodescubrimiento. Por primera vez, comprendió que sus fracasos no definían su potencial, al contrario, eran lecciones que lo habían moldeado. La idea de construir la historia sobre estos fracasos le llenaba de satisfacción. Sabía que, si lograba comunicar sus errores como un trampolín hacia el éxito, su mensaje podría resonar más allá de los inversores. Podía impulsar a otros a no rendirse. Permítanme ser honesto, comenzó, con una voz firme que descontó cualquier temor previo. El fracaso fue, en algunos aspectos, más educativo que cualquier éxito efímero. Me enseñó a analizar, a adaptar y a innovar. Mientras hablaba, las palabras se sentían más como un acto de catarsis que de venta. El eco de su propia voz retumbaba en su mente, resonando con cada paso que había dado en el camino del crecimiento personal. Al mencionar un fracaso específico, su primer emprendimiento fallido, sintió la reacción de la sala, una mezcla de empatía y curiosidad. Era un momento revelador no solo para ellos, sino para él también. El recordar el dolor de aquellos días lo empoderaba. Esa fragilidad exhibida se transformaba en una fortaleza latente, y Santiago se sintió más auténtico que nunca. Su vulnerabilidad era, de hecho, un camino hacia su autenticidad. En ese instante, el inversor que había lanzado la primera pregunta giró la cabeza levemente, interés genuino dibujándose en su expresión. ¿Y cómo eso les ha permitido avanzar?
¿Cuál ha sido el giro que los ha llevado de la decepción a la esperanza? Santiago sintió que, mientras el reto se expandía, también lo hacía su confianza. Esto no solo era un intercambio de palabras, era un ejercicio de reflexión profunda sobre su trayectoria. Cada fracaso fue como una brújula, señalando exactamente dónde tenía que crecer y desarrollar nuevas habilidades, respondió, mientras su mente se precipitaba hacia la siguiente fase de su viaje, la creación de un equipo diverso que, a través de sus propias historias, pudiera complementarlo en la búsqueda de la visión compartida. Reconocía que tenía que seleccionar cuidadosamente a las personas que lo acompañarían, asegurándose de que compartieran su visión de resiliencia y aprendizaje continuo, pero, al mismo tiempo, la pulsante ansiedad nunca se desvanecía del todo. Santiago sabía que esta apertura podía dar lugar a opiniones críticas, incluso tropiezos en su camino profesional. Mientras trataba de mantener la serenidad, se encontró sopesando un dilema más profundo: ¿qué pasaría si su verdad no resonaba como esperaba? Esa incertidumbre lo llevó a pensar en sus compañeros de la industria, esos que lo habían menospreciado en el pasado. ¿Se atreverían realmente a entender su enfoque renovado o lo verían como un signo de debilidad? Mientras estas preguntas flotaban en su mente, Santiago sintió que la discusión ya no recaía solo en él. Estaba en manos del destino, un juego de expectativa y descubrimiento. Con una mirada fija en el inversor, se adentró en la conversación, consciente de que lo que se discutía abarcaría mucho más que un simple proyecto, tocaba la esencia de lo que significaba resurgir de las cenizas. Sin embargo, en su interior, una certeza crecía: cada paso podía conectar con alguien más, alguien que necesitaba sentir que sus propias batallas no estaban solas. De repente, mientras sondeaba el futuro, se dio cuenta de que el momento decisivo aún estaba por llegar, uno que requeriría todo su coraje. Al entrelazar su historia con la de otros, sentía que se estaba posicionando en la frontera del éxito, donde la transformación se tornaba casi palpable. La pregunta definitiva lo golpeó con fuerza: ¿podría ser este el inicio de no solo una nueva etapa profesional, sino de un nuevo Santiago, un líder que aprende y enseña al mismo tiempo? Con esa reflexión pesando en su corazón, se preparó para el siguiente movimiento, consciente de que la revelación y el impacto que podía tener estaban a solo un paso frente a él. La sala, ahora inmersa en un silencioso murmullo de expectativa, estaba lista para presenciar el desenlace de su viaje. Santiago sonrió, anticipando su próxima jugada, pues algo le decía que lo mejor estaba aún por venir. La atmósfera en la sala era casi eléctrica mientras Santiago se preparaba para abordar la siguiente fase de su presentación. Con cada palpito de su corazón resonando dentro de él, supo que no podía dar marcha atrás. Hacía demasiado tiempo que había estado a la deriva en sus pensamientos, sumido en la duda y el miedo a ser juzgado. La experiencia de ser verdaderamente honesto había iluminado su camino, pero ahora se encontraba al borde de un abismo lleno de incertidumbre. El inversor que había planteado la última pregunta mantuvo su mirada fija, como si esperara que Santiago revelara un secreto oculto, un gancho que engancharía su interés aún más. La presión lo llevó a profundizar en su historia, seleccionando cuidadosamente cada palabra. Pero hay algo más que quiero compartir, continuó, su voz tranquila resonando en el aire denso. No fue solo el fracaso lo que me enseñó, sino el proceso de confrontarlo. En esos días oscuros, conocí la soledad y el rechazo. De hecho, mi mayor batalla no fue solo con el mundo empresarial, fue con mis propios demonios. Santiago recordó las noches en las que había luchado con la culpa tras la ruptura de su matrimonio, los ecos de palabras hirientes que aún reverberaban en su mente. Cada uno de esos recuerdos, inicialmente dolorosos, había empezado a adquirir un nuevo significado. Comprendió que la pérdida lo había forjado. Lo había obligado a enfrentar sus miedos, a descomponer la imagen idealizada que tenía de sí mismo y a reconstruirse de una manera que nunca esperó. La sala observaba en silencio, hay un aire de expectación. Santiago percibió los rostros de los inversores iluminados por el interés genuino. Su vulnerabilidad parecía haber tejido un hilo más fuerte entre él y su audiencia.
Fue en ese instante que decidió abrir un capítulo de su vida que había mantenido en la sombra, uno que podría servir de espejo para otros. Hace un año, comenzó, no solo perdí un negocio, perdí a la mujer que amaba. La combinación de esos fracasos me llevó a un precipicio emocional, pero de alguna manera, pude encontrar una chispa. Esa experiencia me obligó a replantear lo que realmente quería. Aprendí a construir mi vida desde el cero, no solo como emprendedor, sino como ser humano. La energía en la sala cambió, los inversores, quienes antes solo eran figuras detrás de una mesa, ahora parecían escuchar a un hombre luchador. La conexión que Santiago había anhelado se manifestaba en esos rostros que reflejaban comprensión y curiosidad. En ese instante de verdad, decidió no solo hablar de su historia, sino compartir lo que había aprendido de cada error, cada tropiezo. Tuve que aceptar que el fracaso puede ser transformador. Fue difícil, pero descubrí que cada caída me enseñaba algo vital sobre mí mismo y mis verdaderas capacidades. Cambié mi mentalidad y empecé a considerar el rechazo y la crítica como oportunidades para crecer. Cada no que recibí fue un escalón hacia algo más grande, la claridad que sentía ahora le otorgaba un nuevo sentido de dirección. Había tomado su dolor y lo había convertido en una herramienta de empoderamiento, ahora se daba cuenta de que su misión no era solo conseguir inversores, sino inspirar un cambio de pensamiento. Validando el valor del proceso del fracaso en la vida de otros, Santiago cerró su discurso con la pregunta que lo había perseguido desde el principio: ¿qué tal si la clave del éxito radica en la aceptación del fracaso? En lugar de temerlo, ¿podemos aprender a abrazarlo y convertirlo en nuestra mayor fortaleza? Mientras el murmullo de la sala se hacía más intenso, sintió que cada palabra resonaba más allá de él, encarnando no solo su verdad, sino la posibilidad de que otros se atrevan a ver sus propias luchas como fuentes de poder. Pero en el fondo, una inquietud lo invadía. Sabía que no todos aceptarían su mensaje de la misma manera. Tendría que enfrentarse no solo a los que lo habían menospreciado, sino a las dudas que aún persistían en su mente. ¿Qué haría si la respuesta a su vulnerabilidad no era la empatía, sino el escepticismo? Con una firmeza renovada pero con una sombra de incertidumbre aferrada a su corazón, se preparó para escuchar las respuestas de quienes lo rodeaban, sabiendo que el camino hacia su verdadero crecimiento podría llevarlo a confrontaciones inesperadas. Ahora, la siguiente pregunta que enfrentaría podría definir no solo su proyecto, sino también su destino. ¿Sería capaz de soportar la presión de la verdad? Santiago sintió cómo la atmósfera del auditorio se tornaba más densa a medida que los inversores sopesaban sus palabras. Había sembrado la semilla de la reflexión, pero el momento de la validación estaba por llegar. Después de compartir su historia de transformación, los murmullos que solían ser escépticos comenzaron a tornarse en un eco de comprensión. La incertidumbre que había pululado en su interior se desvanecía, dejando espacio a una confianza recién adquirida. Un inversor, cuyo rostro había estado impasible durante la presentación, alzó la cabeza y le dijo: Santiago, has demostrado que el fracaso es parte de un viaje más grande. Pero necesito saber, ¿cómo planeas asegurar que tu empresa no se convierta en otro de esos fracasos que tanto temes? La pregunta, directa y punzante, le exigía claridad. Santiago tomó un profundo aliento, reconociendo que era el momento de articular su visión. He aprendido que la clave para superar la adversidad es construir un equipo fuerte y diverso que comparta una visión compartida de resiliencia. No solo buscaré medidas financieras, sino que implementaré prácticas que impulsen el crecimiento personal y profesional dentro de la empresa. Cada error será una lección y adaptaremos nuestras estrategias en consecuencia. Las palabras brotaron con naturalidad. Recordaba cada noche de desvelo, cada momento de incertidumbre que había moldeado su carácter. Ahora, en lugar de correr de sus temores, los abrazaba como parte del arte de emprender. Un segundo inversor, aparentemente intrigado, dijo: tengo que preguntarte, ¿cómo impactarás no solo a tu empresa, sino a la comunidad que te ha vituperado en el pasado? La pregunta resonó en Santiago como un rayo de luz. Sabía que esta era la oportunidad de mostrar su verdadero compromiso. Mi propuesta no es solo empresarial, sino profundamente humana,
respondió, sintiendo el fervor en cada frase. Quiero que cada agricultor de nuestra comunidad vea en nuestra empresa no solo un proveedor, sino un socio en la lucha por un futuro sostenible. Nuestro modelo de negocio priorizará el apoyo a los pequeños agricultores, no solo ofreciéndoles tecnología, sino capacitaciones que les permitan ganar independencia y confianza. Juntos, podemos transformar la agricultura en un arma contra el cambio climático y la pobreza. Como un torrente de energía, el mensaje de Santiago comenzó a resonar cada vez más fuerte. Los murmullos de impaciencia se convirtieron en indicios de interés genuino. Por primera vez, sintió que las paredes del auditorio se desvanecían, y que había cruzado la frontera entre ser un simple emprendedor y convertirse en un líder de cambio. Lo mejor de todo, añadió, es que estoy aquí, comprometido y abierto a aplicar todos mis aprendizajes y errores pasados. Nunca más permitiré que el miedo a fracasar frene mis aspiraciones. Esta vez, cada paso que avanzo no solo será para mí, sino para todos los que comparten este camino. El inversor que había lanzado la primera pregunta sonrió lentamente, asintiendo en reconocimiento. Santiago notó como una chispa de respeto comenzaba a encenderse en sus ojos. Era un viraje auténtico, estaba provocando una renovación en la mente de quienes lo rodeaban. Mientras las preguntas fluían, la tensión que una vez había dominado Santiago se transformó en pura resiliencia. En cada respuesta, sus temores se disipaban, había alcanzado una cohesión en su discurso que reflejaba no solo una intención sino un propósito claro. Con cada descubrimiento que compartía, Santiago sabía que estaba dejando huella. Lo único que puedo prometerles, dijo, cerrando su exposición, es que en nuestra empresa cada miembro será valorado, cada fracaso será una lección y cada éxito será celebrado. Estoy aquí para renacer y para elevar a aquellos que están dispuestos a levantarse junto a mí. Después de un momento de silencio reflexivo, los inversores comenzaron a aplaudir. Era un aplauso genuino, un reconocimiento tácito de su viaje, de su valentía para transformarse. Santiago sintió un torrente de gratitud y realización. Al final de la jornada, no solo había mostrado su propuesta de negocio, sino que había revelado su ser más auténtico, un hombre cuyo pasado se transformó en el cimiento de una nueva vida, llena de oportunidades y esperanza. La fragilidad que había sentido ahora era un símbolo de fortaleza. El camino al éxito era largo y sinuoso, lleno de incertidumbres, pero por primera vez en su vida, Santiago se sintió preparado para afrontarlo. Su corazón estaba lleno de confianza, su mente, clara en su objetivo, con una sonrisa, salió del auditorio, sintiendo el aire fresco en su rostro, como si cada paso que daba marcara su renacimiento personal. Había conquistado no solo a los inversores, sino sobre todo a sí mismo. Ahora, es el momento de que ustedes también se unan a esta comunidad de amantes de las historias de superación. Necesitan suscribirse inmediatamente a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hagan que más personas conozcan estas transformaciones. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Gracias por ser parte de esta historia.